Ok, chicas, entonces hemos comenzado la semana pasada el capítulo 11, dentro del capítulo 11 y 12, que el 12 es el último capítulo de este curso, habla de las mentalidades desérticas, y son varias. Hemos hablado la semana pasada que una mentalidad desértica es una manera equivocada, errada de pensar. Cuando nosotros realmente comenzamos los capítulos, hay una parte donde habla, la Biblia dice que realmente nosotros tenemos que derribar toda fortaleza, ¿no? Todo argumento que se levanta contra el conocimiento de la palabra de Dios. Y hemos visto que una fortaleza está conectado a llevarnos a una mentalidad desértica. ¿Por qué? Una fortaleza es algo que vino a tu vida y que tú creíste, que no era verdad, pero que tú lo creíste. Entonces lo creíste a tal punto que se hizo una realidad en tu propia vida. Por ejemplo, si tú tuviste una infancia donde o alguien te decía, eres una torpe, no sabes hacer las cosas, siempre te equivocas, ¿no? Esas palabras dejaron un mensaje en tu vida y tú las creíste, porque un niño cree. Un niño, por eso es que el Señor Jesús dice que seamos como niños, ¿no? Porque el niño lo cree todo, confía. En realidad no está desconfiando, él recibe y cree. Lamentablemente también cree lo que es malo, lo que es dañino para el niño. O sea, nosotros cuando hemos sido niñas no hemos tenido la capacidad, y ningún niño tiene la capacidad de tener la lógica o racionalizar las cosas para decir, bueno, sí, pues no sé, mi papá sí, pero en realidad yo no era siempre torpe. ¿No? Un niño no, un niño lo cree realmente. Entonces, hemos crecido con una fortaleza. Eso, por ejemplo, es una fortaleza, en el que yo consideré algo que, porque me dijeron, de repente se me caía 2 veces una cosa y ya siempre era, tú eres una torpe, yo lo creí. Ahora, eso es porque muchas veces nosotros como padres tenemos muchas frustraciones, tenemos muchos problemas no solucionados, emocionales. Entonces, a través de eso, lamentablemente, crecemos a nuestros hijos. Y eso es muy triste. Por eso que nosotros que estamos en Cristo, tenemos que darnos cuenta que necesitamos sanar nuestras heridas del alma. Y no ser personas que crían a sus hijos y enseñan a sus hijos, o no enseñan o tratan a sus hijos como nos sentimos por nuestras frustraciones, por nuestros problemas, por nuestras situaciones no resueltas, por nuestras desilusiones, ¿no? Entonces, porque ese padre que le decía a ese niño, eres un torpe todo el tiempo, porque él se sentía frustrado por sus situaciones y lo mortificaba enormemente, que el niño de repente, ¡pah!, hiciera un ruido, le dejó a ese niño un mensaje, que se creó una fortaleza. Nosotros también conocemos la fortaleza como esas murallas, ¿no es cierto?, que están alrededor. En Europa hay muchas, alrededor acá también tenemos el rey Felipe, ¿no?, que era en realidad para proteger, ¿no?, la ciudad que se encontraba dentro, ¿correcto? En el contexto que habla derribando toda fortaleza o todo argumento, hablando de la fortaleza a nivel negativo, porque si bien es cierto tiene una connotación positiva porque protege, pero en este momento tiene una connotación negativa, porque se formó esa fortaleza, ¿ok? Yo creí que yo era torpe, y de ahí mi vida se desarrolló creyendo yo misma que yo era torpe. Entonces, cuando tú crees que tú no sabes hacer las cosas, tú estás convencida de algo, entonces todo efectivamente no te sale bien, porque tú crees eso. Entonces, esta fortaleza tiene que ser derribada. ¿Por qué? Porque no permite que entre la verdad de la palabra de Dios en tu vida y en la mía. ¿Me dejo entender? En este caso, esa fortaleza no es buena, porque no está permitiendo esa fortaleza, esos muros, murallas tan grandes, de haber creído alguna mentira del enemigo que usó las personas. Creó esa fortaleza tan grande que no permite que la verdad de Cristo entre en tu vida y en la mía, y que esa fortaleza sea desechada. Entonces es bueno que nosotros podamos evaluar qué fortalezas se han levantado en nuestra vida, qué cosas has creído toda la vida y sigues creyendo aún hoy, de lo que vino puesto en tu vida y en la mía, ¿no? Es bueno evaluarse qué fortalezas tengo. Entonces,
esa fortaleza te lleva a tener una mentalidad desértica, ¿no es cierto? Y a varias, porque estamos aprendiendo. La semana pasada vimos la primera, que es: mi futuro está determinado por mi pasado y mi presente. Una fortaleza completamente te vincula a una mentalidad desértica, porque a raíz de lo que has vivido y creíste, tú dices: mi futuro, yo no voy a tener un buen futuro, ¿no? Porque yo en el pasado viví esto, me hicieron esto, entonces mi futuro ya está escrito, está destinada a que yo sea de esta manera. Bueno, pues eso es lo que el enemigo te dice, pero Dios dice que tu futuro es brillante con él. Es otro concepto, otra perspectiva de vida. Entonces tú tienes que derribar esa mentalidad desértica. Una mentalidad desértica es una manera de pensar no correcta, que no está conforme la palabra de Dios, ¿ok? Esa es una de las que vimos. La otra que vimos era que alguien lo haga por mí, no quiero asumirme la responsabilidad. Y compartimos eso, ¿no? Que las responsabilidades, si nosotros las asumimos como oportunidades, son excelentes. Pero si las asumo solo como una responsabilidad que es pesada, que es: ay, no, otra vez tengo que hacer esto, o me mandan a hacer tal cosa, ¿no? La voy a llevar como una carga en realidad, y no como una oportunidad para todo lo que eso implica, ¿no? Como les comentaba la semana pasada, la oportunidad que Dios me ha dado de compartir a ustedes algo de mi vida con respecto a la palabra y lo que Dios ha hecho en mi vida, me lleva a una oportunidad de yo pasar mucho más tiempo con la palabra, porque si no tuviera esa, entre comillas, responsabilidad, que yo la veo como una oportunidad ahora, no mejoraría mi propia vida, ¿no? Porque estaría así, con Dios, pasando mis tiempos, leyendo mi palabra de vez en cuando, pero no como lo estoy haciendo en los tiempos en que ya llevo 2, 3 años enseñando y compartiendo la palabra. Me obliga, porque yo lo veo como una oportunidad y como me siento la responsabilidad, pero en realidad se vuelve una oportunidad porque yo voy recibiendo y transformando cada día más mi vida, y Dios primero me va moldeando a mí antes de poder compartir algo con ustedes. Entonces a eso se refiere específicamente en el ejemplo, pero ustedes cada uno en su propia vida, en las responsabilidades que tenemos como esposas, como madres, realmente son oportunidades, como hijas, ¿no? Como hermanas, como amigas. Siempre en cada bendición que Dios nos ha dado tenemos una oportunidad. Miremosla más de la parte de la oportunidad que de la responsabilidad, porque así nos va a ayudar a que sea algo excelente, bueno, positivo, como Dios quiere. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me has dado, de que mi esposo esta semana ha renegado bastante, porque me ha dado la oportunidad de que yo ponga en práctica tu palabra, ser esa mujer que puede alentarlo, que puede con su ejemplo de vida llevarlo a tus pies. Otro ejemplo, ¿no? Gracias, Señor, porque ya les voy a contar, ¿no? O sea, yo ayer pasé una situación así específica, entonces en el momento me quiso, pues gracias, Señor, pues es una oportunidad para que yo vaya desarrollando los frutos del Espíritu que he puesto en mi vida, como la paciencia, el amor, ¿no? Gracias, Señor. Entonces, si nosotros verdaderamente comenzamos a enfocar las situaciones de nuestra vida como oportunidades y no como responsabilidad, hoy sí, por decir, mi hijo falló otra vez en el examen, tengo que seguir enseñándole, qué pesado. No, sino, gracias, Señor, porque es una oportunidad para que tú me permitas estar más cerca a mi hijo, ¿no? Difícil, pero tratar de pensar así y actuar de esa manera, porque vamos a ser ganadoras, ganadoras. En todo lo que estés viviendo en este momento en tu vida, tómalo como una oportunidad. Cuando tienes problemas en el trabajo, ¿no? La persona de repente que está contigo compartiendo el trabajo es difícil porque está en su momento difícil, ¿no? Entonces está de mal humor. En realidad es una oportunidad. A mí me pasó en un momento y yo realmente, en primer lugar, Dios me ayudó a poner en práctica lo que estoy compartiendo, porque muchas veces nosotros nos tomamos en modo personal las cosas. Y si vemos que una persona está molesta, cree que está molesta con uno. Pero en realidad a veces está molesta por sus propias situaciones. Pero tú ya te sentiste involucrada en eso. Entonces, como dice la palabra, ayer justo en otra situación y también hace un tiempo puse en práctica: pensad en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, en eso piensa, María.
¿no? Entonces, excelente porque estoy practicando, ¿vale? Les aviso que estoy practicando. Ok, la tercera mentalidad desértica. Por favor, hazlo todo fácil, no puedo soportar las cosas muy difíciles. Y ahí también, si Dios pone algo difícil en tu vida es porque va a cooperar para el bien. Romanos 8:28 dice, todo coopera para el bien para aquellos que aman al Señor y han sido escogidos por Él. Todo coopera para el bien. Pero está en nosotros ponernos esos lentes que dicen, eso coopera para el bien, ¿no? Hay que ponérselos, o sea, hay una acción determinante de parte nuestra. Porque nuestra naturaleza no nos viene de ver las cosas que nos suceden, que nos hacen estar mal, como positivas. Inmediatamente la vemos como negativas. Pero ahí está la batalla de mi mente, decir, no Señor, gracias por esta posibilidad, porque eso me lleva a evaluarme, me lleva a comprender a la otra persona, me lleva a poner en práctica lo que realmente estoy aprendiendo, lo que tú me estás enseñando, ¿no? Ok. Vamos a la mentalidad número 4, que es, no puedo evitarlo, soy adicta a rezongar, que significa a quejarme, ¿no? A encontrar faltas, ¿no? A estar siempre con una actitud de que encuentro faltas en todo el mundo, ¿no? O si no, yo me quejo de todas las situaciones que se me presentan, ¿ya? Entonces yo les compartí la semana pasada también de que yo antes me quejaba de muchas cosas que después, gracias a Dios, ya no lo hago porque ya aprendí, digo, Señor, no, o sea, no, y justo esto es un chiste porque se acuerdan que les comentaba la semana pasada que yo renegaba por todos los útiles que pedían y por todo, ¿se acuerdan, no? Entonces justo un día venía en el taxi y el señor me decía, ya comienzan los chicos del colegio, ¿no? Entonces yo, sí, el lunes, sí, le digo, por fin, las vacaciones de ellos me cansan un poco, le digo. Entonces él me dice, y comienza, sí, porque piden un montón de útiles, no sé qué. Entonces yo dije, Señor, wow, o sea, él, claro, yo también hacía eso hasta hace un año. Yo también me quejaba de todo lo que había que gastar, lo que había que comprar, lo que había, ¿no? Entonces le digo al Señor, bueno, Señor, tiene razón, pero le voy a contar. Yo el año pasado, igualito que usted decía, pero en realidad ahora le he pedido a Dios que me ayude y estoy tomando la decisión de ya no me voy a quejar. Y lo he logrado, gracias a Dios, ya no me he quejado. Y me puse a pensar de que Él me estaba dando la posibilidad de regresar a esa mentalidad desértica, de que la queja, ¿no? Y me puse a pensar y dije, pero gracias a Dios, ya no estoy en el mismo punto de hace un año, ¿no? Sí, entonces Él me hizo notar, por un lado, de que yo podía volver a caer. A esa mentalidad desértica de queja, ¿no? De que la tuve por un poco, por regular tiempo, ¿no? O sea, por 2 años cada vez que comenzaba el colegio. Pero después, por otro lado, me hizo ver de que pude darme cuenta que ya yo no tengo esa actitud y también motivarlo a él a que no la tenga, ¿no? O sea, es lindo, porque en realidad no solamente lo logras, por la gracia de Dios lo logras, sino que te miras a qué punto estás y puedes motivar a otras personas a que no lo hagan, ¿no? Entonces dice, yo estaba en la misma situación, Señor, pero mire, le dije a Dios que ya no quería quejarme, porque en realidad la queja no viene de Dios y no es bueno, además no soluciona nada. Entonces también se dejó una semillita en el corazón de esa persona, ¿no? Y seguro que se habrá quedado pensando, ¿no? Y de repente se quejará igual, pero son oportunidades, ¿no? Entonces, vamos a leer Primera de Pedro 2:21-23, que también lo tenemos en el manual. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando él sufría. Dejaba su causa en las manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. En Primera de Pedro. Ahora, en ese caso específico, nosotros hemos hablado de la queja con respecto a que nos quejamos de cosas que no nos agradan, en fin. Pero acá está hablando específicamente cuando encontramos fallas en nosotros y estamos constantemente juzgando a otros en sus fallas, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que Jesús, a pesar de que él estaba en una situación de sufrimiento, de dificultad, él no tenía una actitud ni de queja, ¿ok? Ni de juicio. Él no se quejaba. Él sí dijo, Señor,
si tú puedes, Padre, aparta de mí este cáliz, porque nos hizo ver su humanidad. Pero no se quejó. ¿Por qué, Señor, yo tengo que pasar esto? ¿Por qué tú me has traído acá si yo estaba muy bien? Era la palabra de Dios y no estaba encarnada, me tuviste que traer a la tierra para que yo sufriera esto. Jesús jamás dijo eso. Él tenía una actitud de aceptar lo que Dios lo había, digamos, mandado a vivir acá en la tierra. Y algo sumamente difícil, que ni tú y yo vamos a tener que vivir. Nos parece muy difícil lo que vivimos, pero en realidad jamás cuanto Él vivió. Sin embargo, Él no tenía ni una actitud de quejarse, ni una actitud de juicio hacia los demás, sino que esperaba el juicio de su Padre. Él era el que tenía que hacer todo. Y Jesús estaba consciente del propósito por el cual Dios lo había traído acá a la tierra. Tú y yo tenemos un propósito por el cual Dios nos ha traído a la tierra. Y dentro de estos años de vida que Dios nos ha dado, cosas van a suceder, situaciones difíciles van a venir a nuestra vida. Entonces Dios nos quiere motivar hoy para que no tengamos esa mentalidad desértica de queja y de juicio y falla, encontrar siempre falla en los demás, ¿no? Y como dijo en el Evangelio, o sea, no mirar la paja en el ojo ajeno, sino la viga que tenemos en el nuestro. Y esa palabra que Jesús nos da, no es para que te sientas culpable ni que yo me sienta culpable. Es para que simplemente nos evaluemos y que no caigamos en eso constantemente. La palabra de Dios es útil para, ¿no?, enseñar, corregir y redarguir y llevarnos a la verdad, pero no para culparnos. Ese no es el objetivo de la palabra de Dios, ni tampoco de Dios. Es un Dios amoroso y un Padre amoroso. Somos nosotros que nos culpamos. Vivimos en un mundo donde siempre la culpa ha gobernado en nuestras vidas, y aún siendo cristianas vivimos a veces con culpa. Eso no es la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en Cristo, vivíamos en culpa probablemente de cosas que hacíamos mal, ¿no? Pero ahora que estamos en Cristo, que aún fallamos obviamente, pero nos sentimos también en culpa por no hacer las cosas como Dios según nosotros quiere que hagamos. Por ejemplo, no he orado lo suficiente, ¿no? No he hecho tal cosa, no he ido a la iglesia este domingo, y te sientes en culpa. Pero eso es absurdo, porque si no vas a la iglesia un domingo, en realidad no es que vas a estar mal delante de Dios. No te vas a nutrir, obviamente, y vas a estar un poco más débil. Es como que tú por un día no comas nada. Pero no es para Dios que, no fuiste a la iglesia, hoy día no has orado, ¿no? Esos son clichés que nos han puesto. Nos han puesto en un esquema donde nosotros tenemos que encajar como cristianas. Y si no lo hacemos, estamos en falta. Eso no es así. Eso no es así. La necesidad que tenemos en nosotros de acercarnos a Dios es porque nosotros somos espíritu. Y necesitamos estar conectadas a nuestro Padre constantemente para enfocar nuestra vida según su perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero no porque si yo hago ciertas cosas, Dios me va a querer más o voy a ser aceptada por Dios. Pero eso lo hemos tenido por muchos años en nuestra vida, aún siendo cristianos. Y quizás alguna de nosotros o de ustedes nos tiene aún. Y eso no viene de Dios. No viene de Dios. Dios está, o sea, aparte que a veces nos han dado, hemos entendido clichés de cómo tener comunión con Dios. Y en realidad es pasar tiempo con Él. Tú caminas y de pronto te acuerdas de Él y estás en contacto con Él todo el tiempo. Pero sí, obviamente necesitamos la palabra, no para que Dios nos acepte porque leemos la Biblia, sino porque es la palabra que transforma nuestra vida. Es la palabra que nos cambia, es la palabra que renueva nuestra mente para que nuestra mente sea una mente de descanso y podamos vivir en esa paz que Dios quiere que vivamos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. Lo que demostramos es mucho más importante de lo que decimos. Muchas veces nosotros hablamos, pero no actuamos conforme a lo que hablamos, ¿no? Entonces, estamos en un proceso en el cual nosotros estamos renovando nuestra mente, cambiando nuestros pensamientos, ¿ok? Para que lo que nosotros decimos concuerde con lo que nosotros hacemos, ¿no? Sobre todo por nosotros mismos.
Y obviamente porque también las personas podemos ser podemos influenciar a otras personas. Acuérdense que un líder no es una persona que tiene autoridad sobre otra persona. Un líder es una persona que con su ejemplo de vida influencia a otras personas para Cristo. ¿Ok? El concepto de líder en el mundo es un concepto completamente diferente. El concepto de líder cristiano es aquel que con su vida diaria influencia la vida de otras personas, no con su vida perfecta, no con su vida perfecta, con su vida diaria de lucha constante, de ser cada día mejor por amor a Dios, no para ganar bendiciones, no para recibir nada, no. Tú y yo recibimos bendiciones porque Él es nuestro Padre y Él nos ama y Él nos da las cosas cuando Él retiene y correcto el momento para dártelas. Pero el deseo de nosotros de ser cada día mejores en el día a día es por el amor que le tenemos a nuestro papá, por la gratitud que tenemos a Él. No por recibir nada, porque tú y yo hemos sido salvadas por la sangre de Cristo, redimidas, aceptadas, somos amadas, somos perdonadas. Esa es la realidad tuya y la mía. Pero en la tierra necesitamos vivir esa realidad, ¿no es cierto? Que es día a día, día a día. Día a día de la mano con Él, avanzando nuestro camino. Y sí que hemos avanzado. ¿Lo crees? Sí. Amén. Yo sí. Para la gloria de Dios. Cuando viene la queja a nuestra vida, ¿se han dado cuenta que viene con un pensamiento? Primero nos quejamos en la mente y luego con la boca. ¿No es cierto? Porque hay una conexión directa. Entonces tenemos que bloquear aquí para que aquí ya no salga, ¿no? Pero vamos aprendiendo cada día que realmente es rápido lo que tenemos que hacer, porque si no viene de la mente a la boca en un segundo, ¿no? Ayer lo voy a contar después, ¿ya? Pero pues mejorar. Bueno. Entonces, realmente cuando hacemos esto, o sea, que la queja venga a nuestra mente y hablamos esa queja y nos quejamos de cualquier situación que estemos viviendo, ¿no? Porque yo les aseguro que, a ver, levante la mano quien no tiene motivación para quejarse hoy día. La que no tiene motivación. Ajá. O sea, razones van a sobrar. Así es, perfecto. Todos vamos a tener todo el día, todos los días, razones para quejarnos. Pero Dios no quiere que te quejes ni tú y yo. ¿Qué tienes que hacer? Ir para el lado de Dios, los pensamientos de Dios. A ver, Señor, en esta situación, ¿qué harías tú? ¿Cómo pensarías tú? ¿Qué dirías tú? Porque suficientes cosas pasan todo el día para quejarnos. Quejarnos del tráfico, quejarnos del calor, quejarnos de la amiga que no me llamó, quejarnos del esposo, quejarnos de los hijos, quejarnos de todo. ¿Sí o no? Así como dije un día, hagamos nuestro diario de nuestros pensamientos, hagamos nuestro diario de quejas. Y nos vamos a dar cuenta cuánto nos viene, ¿no? Ahora, obviamente no estoy hablando de que nosotros no podemos expresarnos, ¿no? Pero tenemos que expresarnos de la manera correcta, no son de queja, porque tampoco es de que, uy, ya no, o sea, no estamos siendo extremos, ¿no? Tú puedes tener una persona con la cual tú expresas un poco lo que estás sintiendo, porque el ser humano necesita expresarlo, pero no es una actitud de queja, eso es otra cosa, ¿no es cierto? La persona que se queja constantemente, que encuentra fallas constantemente, tiene una actitud de vida así. Podemos a veces caer en una queja, pero inmediatamente saber de que no es lo mejor y ¡prum!, encaminarnos nuevamente, ¿no? Okay. Cuando nosotros tenemos esa actitud, estamos dando prácticamente al enemigo un poder sobre nosotros, que a él no le pertenece. A él no le pertenece ese poder de que nosotros estemos todo el tiempo quejándonos. Pero cuando lo quejamos, le damos esa capacidad a él, porque él comienza a gobernar nuestros pensamientos y comienza a gobernar nuestra boca. Hasta nuestras emociones. Claro, todo. Del momento en que tú le albergas ese pensamiento de él, ¿no? Tú sentiste algo y tú hablaste algo. Entonces le diste un poder, le dimos un poder a él que Dios no se lo ha dado. Entonces cada vez que nosotros nos venga la queja o encontrar fallas en otros, acordémonos que le estamos dando poder al enemigo, que él no tiene, ni en tu vida ni en la mía, y nos va a querer malograr el día.
y nos va a querer desenfocar de lo que Dios quiere para ti y para mí. Entonces acordémonos, y ya nos va a venir menos ganas de quejar, de verdad. Cuando yo comencé a comprender de que yo le daba espacio a Él en mi vida y que realmente le daba ese poder para valorarme el día, y que no era el poder que Dios quería que yo le dé, sino que simplemente era mi voluntad que yo estaba decidiendo yo misma. Entonces traté de usar mi voluntad para lo que Dios me ha dado, para su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Pero eso está en ti y en mí, no está en Dios. Dios ya hizo todo, ¿ok? Y acuérdate también de ese ejemplo del pueblo que salió de Egipto, ¿no? El pueblo de Israel es un pueblo constantemente que se quejaba, ¿no? Eso lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Que había su comportamiento era de queja constante. ¿Y saben qué, chicas? La queja no nos permite ver lo bueno que hay alrededor de nosotros. No nos permite. Nos pone ciegas. Y por eso siempre están en el desierto. Claro. Lo que debió tomar 11 años, les tomó 40 años. Perdón, 11 días. Ellos debían de recorrer el desierto en 11 días. Pero se tomaron 40 años para llegar a la tierra prometida. Y ni siquiera esa generación entró a la tierra prometida. Para andar quejando. La queja es terrible. La queja es terrible. No nos damos cuenta cuánto terrible es. Hoy día nos estamos dando cuenta un poquito más. Imagínense. Dios quiere que tú y yo lleguemos a nuestra tierra prometida. Y yo lo veo, si es verdad que hay una tierra prometida, pero tú y yo tenemos, yo lo veo en mi vida como varias tierras prometidas donde tengo que llegar, que aún no he llegado. Entonces, por ejemplo, en áreas de mi vida, ¿no? Porque yo esas tierras prometidas las he puesto en mi vida como áreas de mi vida, donde todavía tengo que llegar a esa tierra donde Dios quiere que yo llegue, esa tierra prometida. Ser sanada completamente, ser restaurada completamente, las relaciones interpersonales, en fin, cada uno tiene sus propias situaciones. Entonces es bueno que nosotros, no estoy diciendo que, no estoy cambiando la palabra, hay una tierra prometida que significa el lugar donde Dios quiere que tú vivas, donde hay leche y miel, donde está esa mente de descanso, donde está esa mente de paz. Eso es lo que tú quieres, pero hay cosas en tu vida, áreas en tu vida que no te están permitiendo llegar allí. No te están permitiendo llegar ahí. ¿Las logras identificar? A veces sí, a veces no. Una tarea importante que Dios quiere para nosotros es que comiences a identificar, en primer lugar, dónde está esa tierra prometida. ¿Quieres llegar? Sí, pero a veces no sabemos ni siquiera dónde. ¿Cómo vas a ir hacia un camino y no sabes dónde queda? Es como que yo tenga que venir acá a compartir con ustedes y no sé la dirección. Así vivimos nuestra vida, chicas. Vivimos nuestra vida sujetas a nuestras emociones, a todo lo que ellas nos invaden y nos perjudican, y somos realmente como las olas del mar que van y vienen, te arrastran y así, y de pronto te despiertas y bueno, gracias a Dios, las misericordias de Dios son nuevas cada día y te dan esperanza. Pero Dios quiere que tú y yo comencemos a identificar dónde queremos llegar. ¿Cuál es la dirección donde tienes que llegar realmente para vivir esa vida abundante que Dios quiere para ti y para mí? ¿Cuál es esa dirección? Y una vez que sepas dónde quieres llegar, ¿cuáles son los obstáculos que no me permiten llegar? Sigo en ese camino. En vez de 11 días estoy ahí, años y años y años, con esas heridas del alma que han levantado fortalezas en tu vida y en la mía, y siguen condicionando mi vida, siguen condicionando mis relaciones interpersonales, siguen dando cabida al enemigo para destruir relaciones. Porque no te estás enfocando. ¿Dónde quieres llegar? ¿Y cuáles son los obstáculos que tienes en el medio y que yo tengo en el medio? Toma tu tiempo. Tómate un tiempo con Dios. Cierra tus ojos. Dile, Señor, ¿por qué me duele tanto esto? ¿Por qué me afecta tanto esto que estoy viviendo? Muchas veces atribuimos a la circunstancia el dolor que siento o la situación que estoy viviendo. Y no es la circunstancia. Hay algo profundo en ti y en mí que no ha sido aún solucionado.
Pero tienes que desear ser sanada, tienes que desear ser liberada, tienes que hartarte y decir, basta ya. Ya no quiero vivir así. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Porque seguimos y seguimos en lo mismo. Y les repito, chicas, no es para sentirse en culpa, no. Es para que ese basta ya le digas al enemigo, basta. No voy a permitir más darte cabida en mi vida, en mi familia, en mis relaciones, en mi trabajo, en mi futuro, en mi carrera. Es contra Él que estás peleando, no contra Dios, no contra ti misma. Él es tu enemigo. Esos pensamientos que vienen no te pertenecen, no son tuyos. Eso es lo que tenemos que comprender. Entonces, la palabra, cuando dice en Filipenses 4:6 que no nos preocupemos por nada y que haremos por todo, y la paz de Dios, ¿no?, gobernará nuestra mente, está hablando de la actitud que debemos tener. No ha dicho que tampoco oremos con queja, porque peor todavía, porque ya, a veces nos quejamos, ok, pero las oraciones de queja, ay, también ¿Cómo hay es? esas, ¿no? Un ejemplo. Señor, ¿por qué a mí me ha pasado esto? ¡Qué desgracia! Otra vez es lo mismo, Señor. Y siempre a mí todo me sale mal. Dios Jesús. Es una oración de queja. Y eso mismo, ¿cómo puede orarse sin queja? Esperanza, hay que orar en victoria. Así es. Una oración de queja es una oración que viene de una persona que tiene un espíritu de victimismo. Victimismo es una de las peores cosas en el ser humano. Porque el ser víctima te hace apoyarte en tus desgracias. Entonces, pobrecita yo, a mí de chiquita, no sé, me abusaron de mí, o mi madre me abandonó, mi padre me abandonó, y sigues tu vida en el desierto, alrededor de eso. ¿Por qué? Porque eres víctima. Entonces, cuando tú estás en Cristo y no sanas eso, sigues siendo víctima. Y le oras así. Porque a mí mi papá me abandonó, entonces yo por eso caí en esto y eso y lo otro. Y sigues, no. Te etiquetas un letrero de víctima que a medida que vas creciendo, también tu letrero va creciendo, cada vez se va haciendo más Así es, grande. eso es una fortaleza. ¿Y a qué te lleva? Pero una oración de una hija de Dios es, Señor, en realidad, es verdad, tuve una infancia muy difícil. Pero gracias, Padre, porque ahora estoy aquí. Ahora tú me has rescatado y tú vas a seguir sanándome, Señor. No importa lo que viví en el pasado, Señor. Importa mi presente y mi futuro contigo. Gracias, Padre. Enséñame si esas heridas del pasado están condicionando mis relaciones. Enséñame, Señor. Muéstrame. Tu palabra dice que tú me mostrarás cosas ocultas que yo no conozco. Revela lo que hay dentro de mí. ¿Qué es lo que está condicionando mi vida, Señor? Gracias, Padre, porque sé que tú lo harás. Tú estás conmigo. Te doy gracias porque tú no me dejas, no me abandonas. No importa mi pasado, me importa el presente y futuro de la mano contigo. Esa es una oración de una hija de Dios que dejó a un lado el victimismo. Y una de las fórmulas más interesantes para dejar el victimismo es asumir la responsabilidad de las consecuencias de nuestras decisiones. Porque si nosotros justificamos lo que nos sucede porque el otro me hizo así, el otro me hizo asá, entonces estamos echándole la culpa y nunca vamos a ver realmente dónde está nuestro problema. Si nosotros dijimos, bueno, sí, mi infancia fue difícil, pero yo tomé tal decisión y bueno, eso me llevó a tal eso, perdóname, Señor, enséñame, Padre, entonces tú llegas a superar ese victimismo, ¿no? Es una de las mentalidades, todas las mentalidades ya leí, está muy bien preparada. Sí, es una de las mentalidades también que vamos a ver más adelante. Perdón, eso tiene que ver también la actitud, digamos, de oración de queja o recordar lo que le pasó en el pasado, estar llevando esa herida continuamente, digamos ya hasta la adultez, pero el fondo es no haber perdonado, y quizás no haber perdonado porque ni siquiera sabe cuán importante es el perdón, o ni siquiera sabe quién es realmente, o sea, su posición en esta vida, ¿no?
porque creo que desde ahí parte todo. ¿Quiénes somos? ¿Y quién es Dios para mí? Y cuando yo estoy frente a Él, ¿qué soy para Él? O sea, no puedo yo quejarme, sino frente a una buena oración creo que es reconocer quién es Él, y antes que nada es perdonar, o sea, pedir perdón, que digamos, no seremos perfectos, pero siempre estamos con ese ánimo de mejorar cada vez por Él y para Él. Así es. Entonces, desde ese punto de vista, al menos a mí me ayuda bastante a no tener actitud de queja, o si se presenta una situación difícil, me ayuda a entender por qué la persona reacciona así. Uno, porque no conoce a Dios, o porque si de repente me llega a ofender y todo, aprendí y lo hago, digo, escucho todo y al final termino diciendo, te perdono en el nombre de Dios, te perdono en el nombre del Señor, y la persona se queda así y yo me quedo en paz. Me quedo en paz y digo, Señor, gracias, porque no tengo ningún resentimiento en este momento, ¿no? Con la persona. Y yo creo que cuando una persona busca a Dios de corazón, lo va a encontrar, y cuando lo encuentra, pues se va a ver todo lo malo que tenemos, y poder tener también esa actitud de tomar la decisión de lo malo que tengo. La responsabilidad mía es de mejorar, y cada día es un compromiso con Dios de mejorar. Perfecto. Ok, chicas, hemos terminado nuestra primera parte. Ok, chicas, entonces continuamos con las mentalidades desérticas, porque estamos aprendiendo cuáles son y estamos aprendiendo a desecharlas, porque el Señor quiere que nosotros demos fruto, ¿cierto? El desierto es lo opuesto a una tierra donde da fruto. Entonces Dios quiere que nosotros desarrollemos los frutos del Espíritu, como están en Gálatas, ¿no? Los frutos del Espíritu son semillas que han sido plantadas en nuestros corazones en el momento en que le hemos dicho sí a Jesucristo. O sea, ya la semilla está, por eso se llama fruto, porque solo tiene que salir el fruto, ¿no? Entonces las semillas han sido plantadas en nuestros corazones, la semilla de la paz, del amor, del gozo, de la paciencia, de la mansedumbre, del dominio propio. Todas las semillas están en nosotros. Es como hemos visto en unos capítulos anteriores, tenemos ya la mente de Cristo. Solo tiene que desarrollarse. Entonces, en eso estamos. Ok, la sexta mentalidad es una mentalidad que a mí, digamos, me impacta mucho, porque es una de las peores, creo, mentalidades desérticas que hay. ¿Y qué es? Mi conducta puede ser correcta, puede ser incorrecta, perdón, mi conducta puede ser incorrecta, pero no es culpa mía. Es una de las peores, realmente, mentalidades desérticas. O sea, por una parte, aparentemente hay una falsa humildad, porque digo, mi conducta no es lo mejor, pues ya. Pero no es culpa mía, es culpa de la otra persona. Entonces hay una falsa humildad y un gran orgullo en la vida. La mayor causa de vivir en el desierto es no aceptar la responsabilidad de los propios actos, ¿no? Justo conversábamos que estaba compartiendo. Esa es la mayor causa de estar y vivir en el desierto y no dar fruto en tu vida y en la mía. Es no tomarme realmente la responsabilidad de mis propias acciones, sino dar la responsabilidad a otras personas. Y el ejemplo más grande de esto realmente está en Génesis, ¿no? Génesis 3, 12, 13. Y el hombre respondió, eso es cuando Dios le dice, ¿no? ¿Por qué te escondes? ¿Qué ha pasado? ¿No? Buscaba a Adán, Dios. Y él le dice, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente. Ninguno de ellos asumió su responsabilidad en decir, sí, Señor, he comido, por ejemplo, Adán, he comido del fruto que no debí comer porque no tuve realmente la posición que tú me habías dado al lado de la mujer que tú me pusiste.
perdóname, Señor, porque realmente yo acepté lo que ella me dijo y no tomé ese lugar que tú me diste como esposo de ella, como varón. Eso fue lo que debió decir Adán, asumiéndose la responsabilidad. Y no decir, la mujer que tú me diste me dio de comer de ese árbol. Y Eva debió también decir otra cosa, si se asumía la responsabilidad de sus acciones. Debió decir, bueno, Dios, efectivamente, yo no solamente comí de ese fruto, sino no tomé mi posición como mujer, como lo que tú me creaste, y no obedecí a tu voz ni a la voz de mi esposo. Ahora, Adán se quedó quieto, Adán no hizo nada. Hay una parte de la Biblia donde dice, según los estudios, que cuando dice que Adán estaba con ella, significa que estaba al lado de ella. Cuando la serpiente viene y tienta a Eva, Adán estaba al lado de ella. Y eso lo veremos más adelante también en otros cursos. La pasividad del hombre. Terrible. Terrible la pasividad del hombre. Porque él debió proteger a Eva. Pero su pasividad hizo que no la protegiera. Entonces, una de las peores mentalidades desérticas es decir, bueno, sí, no, estoy equivocada, pues, pero en realidad él, ella o ellos, ¿no? También hacen las cosas y a mí no me ayudan. Esa mentalidad tiene que cambiar en nosotros. Porque parece que estamos por agarrar el buen camino, ¿no? Porque sí, pues no estoy en lo correcto. O sea, estamos por casi encajar en el camino correcto. Pero después, ¿qué cosa surge? El orgullo. El orgullo surge en nosotros. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo en este momento con respecto a lo que Dios nos quiere compartir sobre esta mentalidad de ser. Pero evalúate, examínate. Si en tu situación de vida estás actuando en algún momento así, si hay este pensamiento, esta actitud de decir, bueno, sí, yo me he equivocado, pero tú también, pues, también estás haciendo tal y tal cosa. No importa lo que haga el otro. Quédate en lo tuyo y asúmete lo tuyo. Y cambia esa parte con Dios. Transfórmala. ¿Me dejo entender? Es importante. Enfócate en tu cambio, enfócate entre tú y Dios, en tu restauración y el cambio de tu propia vida. Deja a los demás que hagan su camino. Hablando específicamente de la familia, porque es donde es más difícil, porque es la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el caso, yo le voy a, quizás ya les hablé algo de esto. Yo, amo mucho a mi esposo. Pero mi esposo ha sido siempre una persona muy fría. Cero afectividad. Imagínense que cuando yo estaba casada, en los primeros 7 años de casados, ni siquiera sabía cuándo se acordaba de mi cumpleaños. Entonces, yo sufría mucho de eso. No había contacto físico, no había un abrazo, no había un beso, podían pasar 2 o 3 semanas. Entonces yo carecía totalmente de eso. Y eso ha sido por muchos años. Y yo, en mi corazón había resentimiento, ¿no? Porque eso sucede. Y de pronto, después de muchos años, yo comencé a decir, Señor, ayúdame porque, ¿qué pasa? Yo, un poco mi testimonio es, yo conozco a Cristo cuando tenía 19 años, hace poco, estudio, me doy todo a Dios, me voy a misiones, todo, pero después estudio el centro de entrenamiento bíblico 2 años y luego me voy a Italia. Y en Italia no encuentro una iglesia donde poder congregarme que era parecida a la iglesia donde yo me congregaba aquí. Entonces, con 21 años, el mundo que te jala fuertemente, me alejé de Dios y me fui al mundo. Obviamente no como era antes de encontrar a Cristo,
siempre tenía a Dios en mi vida presente, oraba a Dios, pero para nada una vida cristiana realmente, ¿no? Y en ese interín es que conozco a mi esposo. Mi esposo no era cristiano, pero Dios es tan bueno y misericordioso que me dio un hombre maravilloso. Elegí un hombre bueno, un hombre que a pesar de que no sabe expresar o no sabía expresar lo que sentía, yo sabía que él me amaba. Entonces, yo me asumí mi responsabilidad de haberme casado con un hombre que no era creyente. Y un día me arrodillé a Dios y le dije, Señor, perdóname. Me casé con un hombre que no es creyente y yo te prometo que nunca voy a pelear con él por ti, que nunca voy a discutir porque él vaya a la iglesia. Yo me voy a asumir mi responsabilidad. Ayúdame en este camino. Me paré, lloré. Entonces cuando pasaban los años y él tenía esa actitud de esa indiferencia total y toda esa manera de ser fría, yo tuve que tomar una decisión. O yo seguía con el resentimiento o yo lo ayudaba a cambiar. Y por la gracia de Dios tomé la decisión de ayudarlo, tratando de comprender por qué él era así también. No era así porque era malo, era así porque él no sabía expresar sus sentimientos. Entonces Dios me dio estrategias tipo, mi amor, te aviso, dentro de un mes es mi cumpleaños, ¿ah? Dentro de 2 semanas, ¿ah? Mañana es mi cumpleaños, ¿ah? Y así lo comencé a ayudar. Y de pronto pasaron los años y él de pronto se acordaba de mi cumpleaños, me compraba hasta un regalo. O sea, fue cambiando de una manera, porque tomé esa decisión. Porque en la vida siempre tenemos decisiones que tomar. Dios mismo ha dicho, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida, escoge la bendición. ¿Qué cosa estás viviendo en tu vida en este momento que tengas que tomar decisiones que son difíciles? ¿Por qué? Porque en realidad es difícil lo que vives porque tú quisieras que las personas fueran de una determinada manera, pero no lo son. ¿Qué haces? ¿Qué decisión tomas? ¿El resentimiento? ¿Albergas en tu corazón dolor, resentimiento? ¿Ruptura de relaciones? ¿O ayudas a esa persona? Me sucedió también con mi familia por parte de mi esposo. Mi cuñada, que ahora la quiero muchísimo, era una persona un poco particular porque había sufrido mucho, y las personas cuando sufren mucho o son víctimas deprimidas, pues si no son muy agresivas, ¿no? Entonces sucedían situaciones y ahí también tuve que tomar una decisión. O nunca más iba a visitarla a su casa, o iba y trataba de demostrar el amor de Dios y dejaba a un lado ciertas cosas. Porque cuando las personas sufren y encuentran ese camino de la agresividad y de la frustración, sienten mucha envidia. ¿Se han dado cuenta? Y esa envidia las hace vivir mal constantemente y siempre hay conflicto. Entonces, ya yo a veces no soportaba porque yo, por ejemplo, quería hablar de Dios y ella, sí, entonces ¿qué cosa? Y era toda discusión. Entonces yo ahí también Dios me ayudó con su gracia a tomar una decisión, porque yo ya no soportaba, entonces, porque lo estaba llevando todas mis fuerzas. Pero a cierto punto también tuve que tomar la decisión, era o no voy más, o voy con otra actitud. Comprendiendo, tratando de comprender lo que ella había vivido y por qué ella era así, no justificando, comprendiendo, es diferente. ¿Ok? Comprendiendo. Y gracias por la gracia de Dios nuevamente tomé esa decisión. Y no saben lo que es la relación ahora con mi cuñada. Es una relación maravillosa, ella confía mucho en mí, realmente es maravillosa. Entonces, regresando al tema de mi esposo, de todas maneras él siempre fue así. Y yo vivía muy carente de esa parte afectiva. Entonces, yo veía que mi conducta era una buena conducta en realidad, o sea, no estaba mal, yo era una esposa así, más o menos, no normal.
Pero en realidad él pues no respondía a mi necesidad afectiva, ¿no? Entonces, yo siempre digo, y lo repito como hace unos segundos, la vida, Dios te lleva en la vida a tomar decisiones. ¿Qué decisión vas a tomar? Entonces ya llegó un punto en que ya un poco como que adolecía mucho de esta parte afectiva. Y me sucedió una situación en la cual yo le dije, Señor, ya cámbialo, basta. Entonces ya les he compartido esto, ¿no? Y en ese momento que yo le digo que lo cambie, que ya basta, que ya estaba sufriendo mucho de esta indiferencia afectiva, de que no había un abrazo, siempre tenía que ser yo a buscarlo y tenía que entender yo que él me decía que me quería cuando se rascaba la oreja o cuando me decía así, o sea, tenía que leer sus códigos. Pero ¿qué pasa? Que llegaban momentos en los cuales yo estaba agotada, ¿no? Con la vida cotidiana, del trabajo, de mi trabajo es bastante de responsabilidad y todo, y llegaba agotada, entonces no podía leer sus códigos, porque tenía que estar descansada para leer lo que decía abajo de cada cosa, entonces ya no da, sí, entonces ya no da, entonces, y realmente dije, Señor, ya basta, o sea, yo quiero un esposo diferente, yo, cámbialo, Señor. Pero el Señor me dijo que a mí me iba a cambiar, que a mí me iba a cambiar, y Dios ha hecho un proceso conmigo increíble, o sea, yo ya me he quedado asombrada, porque en realidad, ¿a qué he sacado a relucir esto? Enfóquense en ustedes y en el cambio que tienen que dar para la restauración de sus propias vidas. Dejen a un lado a las personas, sean sus esposos, sus hijos, sus hijas, sus hermanos, dejen a un lado el estar bien dependiendo de ellos. Encuentren su bienestar, su estar bien, su gozo, su paz, su esperanza en el Señor, en la restauración de Él hacia ustedes. Hagan eso, yo se los recomiendo. No pierdan el tiempo pensando que mi hijo, mi hija, mi esposo, mi hermana, mi jefe. No pierdas tiempo. Es una mentalidad desértica. No le des la responsabilidad de que tú estás mal a otros. Estás mal tú porque tú has decidido estar mal. Porque has decidido creer a mentiras en tu cabeza, en tu mente. Y lo otro es asunto de ellos. Se los estoy diciendo porque yo lo he vivido con mi esposo, no lo he vivido con una persona extraña a la que yo veía una vez de vez en cuando. Yo lo he vivido con una persona que vivía diariamente conmigo, con el cual teníamos que lidiar problemas, situaciones. Por eso es que las motivo. Porque si yo lo hubiera vivido con una persona que veía una vez cada mes, claro, no tendría derecho de estar parada, no, pues estoy sentada, pero sentada hablando con ustedes, ¿no es cierto? Yo como digo, no hay cosa más legítima cuando tú puedes compartir algo que tú misma lo has vivido, entonces puedes motivar a otras personas, porque sí se puede. Pero no te quedes en esa mentalidad desértica dependiendo tu estado de ánimo y de estar bien o mal, porque las personas alrededor tuyo, sean hasta las personas más importantes de tu vida, no se están comportando como tú estás esperando. Deja a un lado eso ya. El enemigo te quiere distraer de esa manera. Él te quiere distraer. Estando en esa mentalidad desértica. Diciendo, bueno, sí, pues definitivamente yo de repente no he respondido muy bien. Pero él, y comienzas a encontrar, salir ese orgullo, apoyarte en eso, para que tu cambio no llegue a tu vida. ¿Y eso quién es? El enemigo. Porque él no quiere que tú cambies, porque él sabe el poder que hay cuando hay un cambio en la hija de Dios. Y él no quiere eso. Entonces, yo las motivo y las aliento. Dejen a un lado todas las personas que están alrededor de ustedes. Déjenlas. Oren por ellas. Pero mírense ustedes. Restauren su vida. Enfoquen su vida con Dios. Es muy importante. Vamos a salir vencedores. Es doloroso enfrentar la verdad acerca de nosotras mismas y de nuestra conducta. Es doloroso. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que examinarme, voy a tener que ir profundo. Y en lo profundo hay dolor. Hay dolor. Entonces, no es fácil. Es más fácil decir, ah, sí, pues no, yo soy así, me siento un poco infeliz porque mi esposo no me hace cariño. Pues realmente por eso es. Pero en realidad había algo más profundo en mí.
seguía siendo el mismo y yo estaba bien. ¿Por qué? Cambiaste tu mentalidad. Porque Dios sanó mi interior. Porque muchas de las necesidades que tú estás sintiendo vienen de tu pasado y no de tu presente. Vienen de tu pasado y no de tu presente. Esas necesidades, esas carencias que tú sientes, esas cosas que te dan tanto fastidio, que te dan tanto dolor, vienen muchas de tu pasado y no de tu presente. Y tú estás buscando la solución en tu presente, en tus relaciones del presente. Y en realidad están en tus relaciones del pasado. Cuando yo comencé a estar bien y ya no necesitaba que él fuera cariñoso conmigo. Entonces yo dije, Señor, wow, o sea, en realidad él tiene su problema, pero no era él el problema era yo. Porque si no hubiera sido yo el problema, y no había sido un problema en mi interior, yo no hubiera estado bien. Yo hubiera seguido estando mal y sentir esa carencia. Ahora les hago un ejemplo. Muchas veces la persona dice, me siento sola. Me siento sola porque no tengo un esposo. O porque ya no tengo a mis hijos viviendo conmigo, ¿no? Y atribuyen la soledad a eso. ¿Qué pasa con la gente que está rodeada de personas, de familiares, de esposos, de hijos y se siente sola igual? ¿Qué pasa? Esa persona no se debería sentir sola. Pero la soledad se lleva adentro. Igual con el dinero. Ah, sí, seguro que cuando yo tenga más dinero yo voy a estar más feliz, porque el problema es de que yo con la justa llego a fin de mes y no tengo dinero para nada. Esa es mi solución, seguro. Mira a la gente llena de dinero. Mira a la gente llena de dinero. Deprimidas, relaciones rotas, matrimonios destruidos, hijos con padres que no se hablan. Si el dinero es la solución, ellos deberían ser felices y nosotros no. Perdón. Es lo mismo que les estoy compartiendo. Tiene que ver con lo que está dentro de ti. No es lo externo, es lo interno. Entonces anda a buscar tus insatisfacciones, tus frustraciones, las carencias que sientes, que no te da la gente alrededor tuyo. Anda a buscarlas en tu pasado, en tu niñez, en tu adolescencia. No les atribuyas a tu presente, porque muchas de ellas no tienen que ver en tu presente. Séptima mentalidad. Mi vida es tan desdichada, mi vida es tan infeliz que doy lástima. Ahí está el víctima. Está la víctima. Es de una importancia vital que no podamos albergar. ¿Saben cómo le llaman? Ustedes saben y hemos dicho que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los demonios. Entonces este es un demonio de la autocompasión, que quiere albergarse en nuestras vidas y viene a oprimirnos, ¿no? Cuando sufrimos una decepción, cuando alguien nos lastima, el diablo asigna un trabajador de él, o un demonio, como quieran llamarlo, a murmurarnos mentiras acerca de lo cruel injustamente que hemos sido maltratados. Mira, si por tu esposo te levantó la voz, si eres malo, y tú tan buena, que tienes tanta paciencia. Una santa. ¿Ah? ¿No? Pero la cosa increíble es que tú crees que ese pensamiento y esa voz viene de ti. Entonces no la desechas porque no te das cuenta que no viene de ti. Tú la aceptas como tuya. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? A mí sí. Sí, pues es verdad. Él no es cariñoso conmigo, nunca se interesaba en mí. Y ahora se da que me cambió. Entonces, ¿qué sucede? Es el enemigo que viene a murmurarte. Mandas un trabajador, no se cansa tampoco, ¿ah? Trabajador y comienza a murmurar, sí, pues porque en realidad ella no debió responderte así, porque ella siempre te responde así, o si no, él, lo que sea, lo que cada uno esté viviendo. Pero no es una voz que viene, no viene de ti, viene del enemigo, para que tú no cambies tu actitud. Eso es lo que él quiere hacer. Vamos a distinguir el verdadero don de la compasión, porque la autocompasión es un
demonio que viene a oprimir tu vida y la mía para que no salgamos de donde estamos y nos mantengamos en ese desierto. ¿Desierto? El verdadero don de la compasión, que es tener lástima por otros que están sufriendo. La compasión es esa sensibilidad que Dios nos ha dado para que nosotros tengamos ese deseo de ayudar a personas que están sufriendo. Esa es la compasión. La otra es la autocompasión, que tiene que ver con el victimismo, que esa hay que desecharlo. La autocompasión es terrible lo que dice. Meditémoslo. Es idolatría, pues solo nos concentramos en nosotras y en nuestros sentimientos. Fuerte, ¿no? Creemos que los idólatras son los que están ahí rezando a las imágenes. No. Nada de eso. La idolatría es todo lo que tú pones en el lugar de Dios. Entonces, la autocompasión, nos volvemos idólatras, porque es lo que yo siento, lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo creo que es correcto, lo que yo. Esta autocompasión hace que nos percatemos solo de nuestras necesidades y cuidados, solo de nuestras necesidades. Y es una forma de vivir muy reducida. Y además ustedes se han dado cuenta que el enemigo siempre quiere tergiversar todo lo que Dios crea, ¿no? Dios ha puesto sobre todo en el corazón de la mujer la compasión, esa sensibilidad por el sufrimiento del otro, para hacer algo y ayudar, ¿correcto? ¿No? Nace en nosotros. Pero el enemigo lo tergiversa ¿cómo? Con la autocompasión. O sea, lo ha malogrado. ¿Qué es? Esa sensibilidad por ti misma, la pena, la lástima. No es para eso que Dios la creó. La compasión la creó para que tú sientas lástima y pena por otras personas, para que las ayudes, para que hagas algo. No para que te victimices. ¿Correcto? Ok. En Filipenses 2:4 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también de las necesidades de los demás. Esa es la compasión. Y está alertándonos sobre la autocompasión en ese versículo, porque dice, no te concentres en ti, en lo que necesitas tú. Fíjate en lo que tu prójimo necesita. Y es increíble, porque con el momento en que tú tienes problemas, y seguro que les ha pasado, y ayudamos a otros que tienen problemas, los tuyos se te olvidan. ¿Sí o no? Se te olvidan los tuyos. Porque eso es algo sobrenatural, la compasión. La compasión. Dejarte a ti a un lado para pensar a la otra persona. Es lindo, ¿no? Y es una de las cosas que nosotros enseñamos, bueno, yo no, porque yo no tengo hijas mujeres, pero lo que enseña una madre a una mujer, a una hija mujer. A los hijos hombres también se les enseña, pero es más femenino esta característica. Mentalidad número 8. Y esto también esta es preciosa, pero no para mal, sino porque realmente comprendiéndola, maravillosa. No merezco las bendiciones de Dios porque no soy digna. ¿Quién ha pensado alguna vez así? Yo. Detrás de culpa, ¿no? Claro. Y estás creyendo que por tus obras tú vas a recibir bendiciones de Dios. Entonces, como fallas, no, pues hoy día fallé, hoy día nada me va a dar. Es verdad, así pensamos, ¿sí o no? O sea, hemos pensado, ¿no? Realmente. No, la cola, no me va a tocar nada. No, nada, hoy día me porté mal, nada para mí. Ya fui. Josué 5:9 dice, luego el Señor le dijo a Josué, hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar se llamará Gilgal hasta el día de hoy. O sea, Dios escribe acá que Él había quitado la vergüenza del pueblo de Israel. Porque Dios es un Dios que le había dado la oportunidad, a pesar de la actitud que ellos tenían, de realmente conocer a ese Dios bueno, a ese Dios de amor. Porque ellos, también por el tema de la queja y todo, vivían en culpa constantemente.
Además, consideremos que ellos vivían en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento sí que era a través de la ley. Pero Dios también les sacó esa vergüenza para que ellos pudieran olvidar el pasado y vivir un futuro con Él diferente, ¿no? El Antiguo Testamento es la ley, y entonces era o cumples todas y estás aceptado por Dios, o si fallas en una, fallaste en todas. ¿Es cierto? Por eso que el sacerdote una vez al año tenía que ir a presentar sacrificios, y era todo un tema. Yo, en el curso que llevé de gracia, hablamos de las ofrendas levíticas. Dios mío, no sé si algún día han estudiado las ofrendas levíticas. Yo dije, Señor Jesús, ahora entiendo más tu sacrificio. Solamente tener que estudiar las ofrendas levíticas que nos tomaron examen, yo quería dejar el curso, les digo la verdad. Si se ponen a estudiar las ofrendas levíticas, es increíble todo lo que tenían que hacer para poder entrar el sacerdote, porque tenían que matar al animal, pero sacar la parte, cortarla así, y después la grosura por un lado, los intestinos por otro. O sea, era un trabajo tremendo. Todo para que el sacerdote pueda entrar a expiar los pecados una vez al año, ¿no?, del pueblo. Imagínense la obra de Jesucristo. Él murió, resucitó y hizo todo completo una vez y para siempre. Y tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Es increíble lo que ha hecho Jesús por nosotros. ¡Wow! O sea, por eso es que esta mentalidad desértica, si alguna vez te regresa, sácala. En un segundo. Tú eres digna, 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 digna. Tú eres justificada, tú eres santa delante de Dios. Entonces, todas las bendiciones que Dios te quiera dar, te las va a dar, porque tú eres. Esa es tu identidad delante de Él. Pero Marisabel, he fallado. Yo también, perdóname. Yo también fallo. Pero sé que Jesucristo nunca falló, y por ese sacrificio perfecto es que yo soy perfecta delante de Dios. Y nada, ni nadie va a cambiar lo que yo soy en Cristo Jesús. Ni siquiera mi carne, que quiere luchar para hacerme hacer las cosas de la carne. Como le dije, Señor, un día le dije, no importa lo que haga, no me separaré de ti. Nada me separará de tu amor. Nada bajará mis manos para no adorarte y alabarte. Y aunque si yo esté en falla, seguiré diciéndote que tú eres digno, que tú eres santo, que tú eres misericordioso, que tú eres Dios de amor, que tú eres un Dios de perdón, que tú me amas, Señor. Ya me convencí, chicas. Y ese es el motor que me ayuda a ser una mejor persona. Y a recibir las bendiciones de Dios cuando Él quiere dármelas. Dios me ha demostrado realmente. Y no estoy diciendo para que haya licencia de pecar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que cuando tú estás luchando entre tu carne y tu espíritu, tú quieres hacer la voluntad de Dios y tu carne a veces ha ganado, es para que no te sientas mal. Sigue pegada a la vid, porque darás fruto. No te apartes de Él. Y Dios me lo ha demostrado en momentos en que yo he fallado. Me ha dado grandes bendiciones que no me los ha dado en momentos en que yo no estaba fallando de esa manera. ¿Me dejo entender? Entonces el Señor me las ha dado para demostrarme a mí. Hija, no es por tus obras. No es por tus obras, es por la obra de mi Hijo Jesucristo. Pero quiero que te parezcas a mí, hijita linda. Yo soy tu Padre. Y quiero que te parezcas a mí. Es diferente. La obediencia que viene del amor a la obediencia que viene del temor y el miedo, a no recibir las bendiciones, a que una enfermedad yo he vivido, chicas, siendo cristiana, pensando que si yo fallaba, una enfermedad podía venirme a mi vida, o a la vida de mis hijos, o a la vida de mi familia. Yo he vivido así. Y eso no es la vida que Dios quiere. Ahora yo vivo en la libertad de Cristo Jesús, pero esa libertad no para hacer lo que yo quiera, sino para hacer que mi voluntad y mi alma y mis emociones se peguen a mi espíritu para que hagan la voluntad de mi Padre. Entonces, desechen, si alguna le queda en algún momento la mentalidad desértica, de decir, no merezco las bendiciones de Dios porque he fallado y soy digna, no es lo que Dios piensa de ti. No lo es.
Desecha esta mentalidad desértica. ¿Cómo te ves? Porque Dios te ve de una manera. La pregunta que yo te hago es, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo te ves tú delante de Dios? De repente ya sabes cómo Él te ve. Pero tú, ¿cómo te ves delante de Él? Que Dios la bendiga.